La Sala Superior ordenó al Partido del Trabajo garantizar la paridad de género en la renovación de órganos de la dirigencia partidista. La Sala Superior revocó modificaciones al reglamento del INE para designar y remover a las y los consejeros electorales locales. El Instituto Nacional Electoral presentó líneas de acción para garantizar la representación partidista en las elecciones de 2018. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Partido del Trabajo llevar a cabo los actos necesarios para garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas, cuya renovación está prevista en el 10º Congreso Nacional Ordinario. Escuchemos la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Partido del Trabajo llevar a cabo los actos necesarios para garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas, cuya renovación está prevista en su 10º Congreso Nacional Ordinario. Con la resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 369 y acumulados de este año, la Sala Superior estableció por primera vez en una sentencia que el principio de paridad no se agota en la postulación de candidaturas y debe extenderse a los procesos de designación de sus dirigentes. La magistrada ponente Mónica Aralí Soto Fregoso destacó el paso sustantivo en favor de la participación política efectiva de las mujeres al interior de los partidos políticos y advirtió que en el artículo 41 constitucional la paridad está vinculada al principio de igualdad y a garantizar el acceso de las mujeres a los órganos de representación popular en el mismo plano de oportunidades. El establecimiento del principio de paridad de género a observar por los partidos políticos representa una garantía mínima para las militantes de participar en condiciones de igualdad en todos los procesos de selección interno que se deben celebrar al interior de los institutos políticos, puesto que resultaría por demás contradictorio el hecho de que solo se les permitiera postularse a algún cargo de elección popular y no así para contender a un cargo intrapartidista, bajo el mismo principio paritario. El magistrado Felipe Fuentes Barrera expresó que la integración paritaria de los órganos directivos de los partidos constituye un pilar fundamental en la consolidación de la participación política de las mujeres. Uno de los objetivos centrales de la jurisdicción constitucional que tiene a su cargo esta Sala Superior es precisamente darle fortaleza a través de sus sentencias a la posibilidad real de participación paritaria de hombres y mujeres en todos los aspectos que involucren el ejercicio efectivo de sus derechos políticos. En tanto, el magistrado Indalfer Infante González refirió que la ley de los partidos políticos establece la obligación de los partidos de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad. De aquí yo deduzco que efectivamente sí se encuentra la obligación, sí está regulada la obligación para los partidos políticos de establecer en sus estatutos las reglas de paridad. Efectivamente, no se dice cómo, y yo creo que ahí es donde queda a la autodeterminación de cada partido político de establecer la forma en que la participación paritaria se debe dar. Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdés dijo que si bien hay partidos que en sus estatutos prevén la paridad para ocupar cargos de gobierno, esto no ha sido algo que se presente de manera genérica. Será un parteaguas en torno a un tema y una materia fundamental que sin duda generará un precedente para todos los partidos de cara a que empiece una nueva etapa en torno a la democracia interna de los partidos políticos que incluya este concepto de paridad, insisto, un concepto que ya ha venido rebasando el concepto anterior que era la igualdad sustantiva. A su vez, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña
señaló que la cuota de género ha quedado atrás y la paridad es el camino en la elección de cargos públicos y la oportunidad para acceder a estos. Los partidos deben entenderse, están obligados a respetar la paridad en las elecciones constitucionales. De ahí resulta evidente que igualmente les resulta obligatoria la paridad de manera interna en cada uno de sus órganos, en todas sus instancias y sin duda en cada una de sus decisiones que sean atinentes. Interpretar lo contrario sería regresivo. Es obligación del Estado y todos los órganos que forman parte de él adoptar medidas que hagan realidad la participación política de las mujeres, subrayó la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malasis. Ahora, ¿cómo podemos pretender que se cumpla con esta paridad en las candidaturas si los propios partidos políticos no están integrados en sus órganos de decisión de manera paritaria? Y son estos órganos de decisión los que por una parte van a aprobar las candidaturas para los cargos de elección popular, pero que también van a ser el cimiento para una profesionalización política de las mujeres. Con la aprobación de la sentencia para que los órganos de dirección del Partido del Trabajo sean integrados de manera paritaria, la Sala Superior expresó su compromiso con la paridad y la igualdad sustantiva. Por otra parte, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el acuerdo INE-CG 28/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se aprobaron los cambios al reglamento para la designación y la remoción de las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, al considerar que en 2 puntos específicos el INE excedió su facultad reglamentaria. Vamos con toda la información de la sesión pública de la Sala Superior. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el acuerdo del Consejo General del INE, mediante el cual se aprobaron los cambios al reglamento para la designación y la remoción de las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, al considerar que en 2 puntos específicos el INE excedió su facultad reglamentaria. Al resolver los recursos de apelación interpuestos por los partidos PRD, Morena, Encuentro Social y PRI, la Sala Superior consideró fundados los argumentos consistentes en que el INE excedió sus facultades a reglamentar la creación de una lista de reserva, así como la creación de un procedimiento expedito para las vacantes y la designación de presidentes de los OPLES. En este sentido, las magistradas y magistrados señalaron que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se limita a contemplar un solo mecanismo de designación, por lo que al INE, al desarrollar la posibilidad de crear listas de reserva y un procedimiento expedito de designación, conculcó los principios de seguridad jurídica, reserva de ley y subordinación jerárquica. En otro asunto, al resolver el juicio ciudadano promovido por Isidro Pastor, la Sala Superior revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual se le imponía una amonestación por la colocación de 7 mantas en un edificio público. Las mantas fueron colocadas por Isidro Pastor en la fachada del Instituto Electoral del Estado de México a partir de la pérdida de su registro como candidato independiente al cargo de gobernador del Estado de México, determinada por el Tribunal Electoral del Estado de México mediante la sentencia de 18 de abril de 2017, en la que consideró que el candidato no había cumplido con todos los requisitos de registro. Las 7 mantas contenían las expresiones huelga de hambre, no puedo hablar, no limite mis opciones, y hoy callaron nuestra voz como ciudadano mexiquense, que el Tribunal Electoral del Estado de México calificó como propaganda político-electoral, considerando que proyectaban a Isidro Pastor como candidato independiente a cargo de gobernador. En consecuencia, impuso una sanción consistente en amonestación pública. Para Informativo Electoral, Lilia González. En otro tema, como parte de los trabajos para dar a conocer y difundir el acervo especializado que albergan las bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue anfitrión del tercer seminario de la Red de Bibliotecas, las bibliotecas jurídicas como medio de difusión de la cultura constitucional. En el auditorio José Luis de la Peza, especialistas y expertos en información de universidades, dependencias federales y judiciales destacaron el papel de las bibliotecas jurídicas especializadas y su contribución a una sociedad más informada al abrir su acervo al público en general.
En dicho evento, el magistrado de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aseguró que las bibliotecas, como lo señala la UNESCO, están ligadas al progreso de las naciones, ya que constituyen un requisito básico de la educación permanente, de las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y de los grupos sociales. Al participar en el tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aseveró que las bibliotecas impulsan el progreso de las naciones porque preservan la memoria intelectual de la humanidad y consolidan ideales. Asimismo, Fuentes Barrera sostuvo que las bibliotecas constituyen un requisito básico para la educación permanente y el progreso cultural de la persona y de los grupos sociales. Las bibliotecas están ligadas al progreso de las naciones, debido a que en ellas se preserva la memoria intelectual de la humanidad, se gestan ideas y se consolidan ideales. Son nuestros laboratorios de experimentación y de profundas reflexiones con las que aportamos posibles soluciones a problemas concretos. Fuentes Barrera sostuvo que el objetivo de este encuentro es analizar el papel que desempeñan las bibliotecas jurídicas como proveedores de información especializada, así como favorecer su óptima utilización en beneficio de la comunidad jurídica y la sociedad en general, como condición esencial para la formación de una ciudadanía activa. El tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación fue inaugurado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien estuvo acompañado por los magistrados de la Sala Superior, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón. Por otro lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó su confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá, conforme a derecho, las quejas interpuestas por los partidos de oposición debido a las irregularidades registradas en los comicios estatales del pasado 4 de junio. En conferencia de prensa agregó, por otro lado, que el organismo multilateral enviará observadores a los comicios presidenciales del 2018 de acuerdo con los recursos con que cuenta. Invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrán consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñenme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, en un ejercicio de máxima publicidad y en cumplimiento a lo que establece el reglamento de elecciones aprobado por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de México publicó en su página electrónica www.iem.org.mx en forma detallada los resultados de los cómputos distritales de la elección de gobernador para el periodo constitucional 2017-2023. Los datos se muestran en un formato de Excel con las 18,605 casillas que fueron computadas por distrito local, la cabecera en la que se ubica el municipio y la sección a las que pertenece cada una de las casillas. Además, se dan a conocer por candidato, candidata independiente, candidato no registrado, por partido político y las diferentes combinaciones de la coalición que se registró. Al igual, se especifican los votos válidos, los nulos y el total de votos.
la lista nominal, así como las actas que fueron objeto de recuento. En más información del Estado de México, el Instituto Electoral, bajo la coordinación de la Dirección de Organización, puso en marcha un operativo para recuperar y rehabilitar el material electoral que fue usado en la elección del pasado 4 de junio, con la idea de reutilizarlo a efecto de generar economías en la elección de diputados y ayuntamientos que tendrá lugar el primer domingo de julio de 2018. En otro asunto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México habilitó el sitio www.yodecidodf.org.mx, en el que las y los vecinos interesados en participar en la consulta sobre presupuesto participativo 2018 podrán realizar su preregistro antes del 18 de agosto próximo para opinar sobre los proyectos que consideren viables para mejorar sus colonias y pueblos. Por otro lado, en Sonora, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral emitió la convocatoria para que las y los ciudadanos de la entidad participen en la integración de los 21 consejos distritales y 72 consejos municipales que se instalarán en la entidad para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Las y los consejeros electorales de Sonora invitan a las y los ciudadanos interesados para que revisen el contenido de esta convocatoria y entreguen la documentación requerida en la misma para formar parte de estos órganos desconcentrados. La convocatoria puede consultarse en la página del Instituto Electoral www.ieesonora.org.mx. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió el juicio ciudadano 82/17 promovido por María del Refugio Oros Reyes. Oros se quejó por la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco relativa a elecciones internas del Partido Acción Nacional en esa entidad. Los magistrados de Sala Guadalajara determinaron confirmar lo dicho por el Tribunal Electoral del Estado, y es que la comisión del Partido Acción Nacional sí es el órgano competente para llevar a cabo un recuento ordenado por el tribunal local. En el juicio 86 de este año, la sala resolvió confirmar la resolución del Tribunal Electoral de Nayarit. Y es que Estanislao Hernández se quejó porque fue despedido del cargo de regidor en el municipio de Tepic, pero se le removió por la reincorporación de un regidor que tenía licencia para ausentarse temporalmente del cargo. La Sala Regional Monterrey confirmó lo resuelto por el Tribunal Electoral de Querétaro, que a su vez estuvo de acuerdo con lo dicho por el Instituto Electoral de esa entidad, que negó el pago a Magdiel Hernández, quien terminó su encargo de consejero electoral local con motivo de la reforma constitucional de 2014. La Sala Monterrey estima correcta la resolución del tribunal local relativa a que el derecho a solicitar el pago de indemnización por terminación del encargo en forma anticipada del exconsejero prescribe al año. Es cierto, se explica, que el manual de prestaciones del Instituto Electoral no incluye nada relativo al plazo, pero por reglas de interpretación se advierte que en la Constitución y en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro sí se incluye el plazo de 1 año. Y la Sala Jalapa confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Oaxaca, que invalidó la asamblea de elección de la Agencia Municipal de Barra de la Cruz, Santiago Astata, del 29 de diciembre pasado y la del 19 de febrero de este año. Incluso, el tribunal mencionado ordenó que se convoque a elección extraordinaria debido a que originalmente fue incorrecta la publicación de la convocatoria. En otro asunto, el Tribunal Electoral de Oaxaca ordenó a los integrantes del Ayuntamiento Chalcatongo de Hidalgo pagar a Lauro Lorenzo González 220,000 pesos por concepto de dietas, y advirtió el tribunal a los del ayuntamiento que en caso de no pagar se les impondría a cada uno
multa de 7.549 pesos. Pero Lauro Lorenzo se inconformó y dice que el tribunal mencionado debía actuar con mayor rigor para que se le pague más rápido y por esto se quejó ante la sala. Los magistrados de la Sala Jalapa dijeron: es infundada la pretensión de Lauro Lorenzo. El Tribunal Electoral de Oaxaca emitió resolución y esa se debe cumplir. La Sala Toluca confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán, quien se declaró incompetente para conocer de cambios en la integración del Comité de Obras, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Bienes Inmuebles e Inmuebles del municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán. La autoridad responsable dijo que se trata de autoorganización del cabildo que corresponde al ámbito administrativo y no al electoral. En otro asunto, la magistrada y magistrados de Sala Toluca confirmaron la sentencia del Tribunal Electoral de Colima, que dejó sin efectos la queja de Juan Manuel Rodríguez Peña por haber sido removido como director de organización electoral del Instituto Electoral de Colima. La sala dijo que este no es acto de autoridad, que el referido instituto no está obligado a fundar o motivar el despido. La sala declaró infundada la queja de Rodríguez Peña. Y la Sala Ciudad de México confirmó la elección de la mesa directiva del Consejo Ciudadano de la Delegación Coajimalpa. La ciudadana inconforme pretendía hacer valer que la presidenta y el cuarto vocal de la mesa directiva fueron electos a pesar de haber formado parte de la mesa directiva anterior. La sala consideró correcta la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México ante quien se puso la queja, y es que las personas a quienes la inconforme señalaba en el supuesto de reelección no formaron parte de la mesa anterior porque el actual Consejo Ciudadano acaba de integrarse y no ha tenido una mesa directiva previa. En otro asunto, la Sala Ciudad de México, al resolver el juicio promovido por el Ayuntamiento de Aguacuotzingo Guerrero, relacionado con el pago de prestaciones económicas a quienes se desempeñaron como regidores de ese ayuntamiento, la Sala Ciudad de México determinó anular la resolución del Tribunal Electoral local, que le impuso el pago de tales prestaciones en una sola exhibición, sin considerar las precarias condiciones económicas de Aguacuotzingo Guerrero. Finalmente, la sala especializada determinó sancionar a Upscale Media Group por inserción publicada en la revista TV Notas relacionada con el Estado de Puebla, así como por la difusión de un promocional en televisión restringida que constituyó promoción personalizada de Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla. La inserción está relacionada con logros del gobierno de Puebla y se trata de propaganda gubernamental que contiene elementos de promoción personalizada. La promoción personalizada del servidor público se equipara a propaganda gubernamental que la empresa no debió incluir. En ambos asuntos, la magistrada Gabriela Villafuerte dijo que Upscale Media Group cometió la infracción, pero también Bullying, TV Notas, así como Dish, Megacable y Procer, medios que difundieron la propaganda ilegal. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias
Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto rindieron el informe sobre el sistema de registro de representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, el cual contiene una descripción detallada de las incidencias que se presentaron durante su operación en las elecciones pasadas y líneas de acción de cara al 2018. Ambas instancias del Instituto Nacional Electoral colaboraron con el diseño y la operación del sistema que fue cuestionado por los partidos políticos previo a la jornada electoral celebrada en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz. El informe señala que durante su operación, el sistema mostró evidencias de una clara demora en el procesamiento de la información a una semana del final del periodo contemplado en la ley para el registro inicial de los representantes, esto es el 22 de mayo. Sin embargo, concluye, el problema de la demora fue superado y no evitó a los partidos y candidatos contar con los nombramientos de las y los representantes acreditados para su entrega a los y las ciudadanas que vigilarían las elecciones desde las 34.075 casillas y a quienes participarían como representantes generales. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral y el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional firmaron un convenio de colaboración a través del cual se proporcionará asesoría, capacitación y prestación de servicios para la producción o coproducción de promocionales de partidos políticos, candidatos y autoridades electorales, dirigidos a niñas, niños y adolescentes. El consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdoba Vianello, explicó que el objetivo es proteger la exposición de la imagen de las niñas, niños y adolescentes en los promocionales que partidos políticos, candidatos y autoridades electorales difunden a través de los tiempos del Estado que administra el instituto. Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández, destacó que a través de este instrumento de colaboración se podrán elaborar mensajes electorales que resulten apropiados para el público infantil y que contribuyan a su formación ciudadana desde edades tempranas. En más información, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la designación de la consejera presidenta y 3 consejeras y consejeros electorales del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Colima. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa fue designada consejera presidenta por un periodo de 4 años. Marta Elba Isa Huerta, Arlena Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo fueron designados como consejeras y consejero electoral para un periodo de 7 años. La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima tomará posesión del cargo el 30 de junio y el 1 de octubre de 2017 conducirá la sesión en la que se integrarán al Consejo Local las consejeras y el consejero electoral designados. Para Informativo Electoral, Eva Gutiérrez. Y en información internacional, la República en Marcha, el partido del presidente francés Emmanuel Macron, confirmó su victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones legislativas. Las primeras proyecciones apuntaron a un resultado menor de lo que algunos sondeos aventuraban en los últimos días. De 577 escaños en la Asamblea Nacional, el partido de Macron, asociado al centrista Modem, obtuvo 361 diputados. De ellos, 319 son de la República en Marcha y 42 de Modem, lo que significa que, aún prescindiendo de este aliado, el mandatario francés tendría la mayoría absoluta. En otro tema, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, aseguró a sus socios en la Unión Europea que no se obligará a ningún europeo que resida legalmente en el Reino Unido a abandonar el país cuando se lleve a cabo el Brexit y que se dará la oportunidad de regularizar su situación. Dijo que la voluntad del gobierno es intentar que los ciudadanos comunitarios sean tratados como si fueran británicos en cuestiones como la salud, la educación, prestaciones sociales y pensiones, han indicado fuentes británicas. May presentará el día de hoy los detalles de la propuesta con la que pretende ofrecer a la Unión Europea la seguridad que le reclama para los derechos de sus ciudadanos. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco mucho su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.